Hoy vamos a hablar de la carta de los Corintios, por lo menos de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Pero antes de hablar de esta carta, yo creo que es importante que recordemos algo que ya hemos dicho en otras ocasiones. Cuando la Biblia fue escrita, no se escribió en capítulos y en versículos. Eso es importante que lo sepamos. O sea, Pablo no dijo, déjame escribir el capítulo 1 de la carta a los Corintios, versículo 12, y mañana le escribo el versículo 13. No. De hecho, yo creo que llamarle a las cartas de Pablo epístolas, yo creo que es hasta un error, porque realmente Pablo no escribió cartas para hacer teología. Pablo escribió cartas para comunicar cosas a los creyentes de las comunidades donde él interactuaba como apóstol. Y la mejor evidencia que tenemos de eso es que Pablo responde a un estilo literario de cartas. Usted lee cualquiera de las cartas de Pablo y usted descubre que Pablo está escribiendo con un estilo literario de su tiempo. Primero envía el saludo, menciona al destinatario, luego le desea que Dios lo bendiga y lo prospere, ¿verdad? Algo así como las cartas de antes que hemos hablado aquí, ¿no? De aquellas cartas que nosotros le hacíamos a nuestras tías y a nuestras abuelas, ¿verdad? Que decía, espero que al recibo de esta carta te encuentres bien junto a tus seres queridos, ADG, adiós, gracias, ¿verdad? Nosotros acá estamos, pues ese era el género literario, y esos géneros literarios cambian. Hoy en día usted no ve en una carta nada de eso. Usted simplemente ve en una carta un planteamiento escueto. Fulana, te estoy mandando a decir esto, y al final, chao, punto, se acabó, no hay más nada. Porque son géneros, son estilos literarios. Cuando uno ve las cartas de Pablo, uno va a ver lo mismo. O sea, tiempos y culturas. Sí, pero tiene uno que ver precisamente que, número uno, los capítulos se vinieron a crear en la Sagrada Escritura en el siglo XIII. Fue en el siglo XIII cuando a una persona se le ocurrió dividir las cartas por capítulos. Y fue en el siglo XVI cuando a alguien se le ocurrió dividirlas por versículos. ¿Se da cuenta? Entonces, desde luego, para nosotros ver la Sagrada Escritura y las cartas divididas por capítulos y versículos nos da como un sentido más de sacralidad, ¿verdad? Como que es la Sagrada Escritura. Pero a fin de cuentas tenemos que verlas como fue que se escribieron, y no hay que tener ningún temor para ello. Por ejemplo, el domingo yo prediqué en la mañana un sermón sobre la mujer virtuosa y mencioné que Salomón no pudo haber escrito ese poema. Pues se me acercó alguien y me dice, pastor, no debió haber dicho eso. Le digo, pero ¿y por qué no lo pude haber dicho? Pues ¿qué razón tiene para que no se diga? Sí, lo importante no es quién lo escribió, lo importante es la verdad que está ahí. O sea, es la verdad que está ahí. Fíjense que inclusive dijimos que no se podía aplicar literalmente la carta, porque imagínense, si una mujer hoy en día la vamos a considerar virtuosa por lo que dice Proverbio 31, entonces no hay mujeres virtuosas, porque para ser virtuosa tendría que dedicarse a comprar finca y a vender finca, ¿verdad? Tendría que ser una rialto, tendría que coser y tejer, ¿verdad?
Tendría saber hacer pan. que por el otro lado tendría que saber hacer pan, tendría que ser panadera. Tendría que cultivar la tierra. A mí me encantaría verla a ustedes todas llenas de tierra hasta el pelo, ¿eh? Las uñas. Para entonces decir, usted es una mujer virtuosa. Entonces, pues, mire, si uno dispara un sermón para comparar, es más, uno puede correrse el riesgo hasta de ser demandado. Porque realmente sería subvertir el orden cultural de hoy. Ahora, cuando uno descubre lo que hay detrás de esa faena que se le asignaba a una mujer en aquel tiempo para ser virtuosa, entonces uno descubre la esencia real del mensaje. Pero sin embargo, para algunas personas les resulta amenazante. No es que les resulta amenazante el confrontarse con las escrituras de una manera de análisis. Y déjenme decirle, mire, si yo les comparto a ustedes que la mejor experiencia la he tenido yo desde 1983, me he dado a la tarea consecuentemente de estudiar todos los martes la Biblia y todos los sábados. Desde 1983 hasta el día de hoy. Eso es algo que yo no negocio con nadie. Yo puedo ir a una fiestecita un sábado, pero a la hora de irme a estudiar la escritura, yo me excuso y me voy. Y desde luego, tengo que hacer un estudio de la escritura desde una perspectiva crítica de análisis. Pero cuando yo me enfermé y estuve en mi casa enfermo, yo no me puse a estudiar las escrituras para saber por qué Pablo escribió y cuándo escribió, porque a fin de cuentas a mí en ese momento no me interesaba saber qué Pablo había escrito, ni cómo había escrito, ni cuándo había escrito. A mí me interesaba que la escritura fuera la palabra de Dios para mí, para mí. Y yo creo que ese es el respeto que necesitamos darle a las Sagradas Escrituras. Pero nadie tiene que sentirse intimidado por estudiarla y por hacerle preguntas a la palabra de Dios. Todo lo contrario. La Biblia señala que los pueblos perecen por falta de conocimiento. O sea, conocer las Escrituras no debe asustar a nadie. Porque, claro, si se pueden caer algunas casuchas, pero uno construye un edificio sólido. Entonces uno aprende a separar la paja del grano. Y hay gente, yo lo he dicho aquí en otras ocasiones, yo recuerdo cuando yo daba clase en un seminario donde me entregaron la lista de los estudiantes matriculados, todos los estudiantes matriculados, y vi que había una estudiante matriculada, pero no me fue a la clase. Y al otro sábado en el curso, pues yo la vi en la cafetería y me le acerqué y le dije, mira, vi que estabas matriculada en mi curso y no te vi el sábado pasado. Y me dijo, no, yo cuido mi salvación con temor y temblor. Por sábado. Y yo le dije, pero yo no sabía que yo te podía hacer perder la salvación. O sea, porque la gente no quiere correr riesgo con las Escrituras. Y de la única manera que podemos ver a Dios como Dios es, no es con el a mí me parece, sino como Dios se revela en su palabra, sin ningún temor. Porque de algo vamos a estar seguros: Dios siempre es veraz. Dios siempre es veraz. Cuando trabajamos con la carta de Pablo a los Corintios, nos tomamos precisamente con una de esas grandes dificultades. Y es que Pablo habla de haber escrito una carta previa. Y después habla de que recibió una información por parte de los de Cloé, y de un tal Esteban, y de un tal Fortunato, y de un tal Arcaico, que todos esos chismosos vinieron a decirle a Pablo que había problemas en la iglesia de Corinto, y que esos problemas dentro de la iglesia de Corinto eran unos problemas que estaban llevando a punto de hacer perder la vida de fe de la comunidad, porque la iglesia se estaba dividiendo. Y desde luego, la razón por la que Pablo le escribe la carta a los creyentes de Corintios es precisamente por lo que le han informado los de Cloé y la compañía, ¿verdad?
de los otros que le informaron.